Flavio era un judío griego que no tenía acceso a los templos, ya que no era circuncidado. Invitó a Jesús a su casa, repleta de obras de arte, y no sabía cómo el maestro vería el arte. Jesús entendió la ansiedad del anfitrión y le explicó que el arte era producto de Dios a través de las manos de los hombres. En un tiempo Moisés lo prohibió como causa de adoración a falsos dioses. Te digo, Flavio, que los hijos de Moisés lo han comprendido mal y ahora convierten en falsos dioses hasta sus prohibiciones de las imágenes y de los retratos de las cosas del cielo y de la tierra. Pero, aunque Moisés enseñara estas restricciones a las mentes ignorantes de aquellos tiempos, ¿qué tienen que ver con nuestra época, en la que el Padre que está en los cielos es revelado como el soberano espiritual universal por encima de todo? Flavio, te aseguro que en el reino venidero ya no se continuará enseñando eso de no adoren esto o no adoren aquello. Ya no se ocuparán de ordenar que se abstengan de esto o que tengan cuidado de no hacer aquello. Más tarde, cuando estuvieron en el templo, un visitante de Damasco le preguntó a Jesús sobre qué seguridad podía darles en cuanto a que había sido enviado por Dios y sobre que podían ingresar al reino del que hablaban. El maestro le dijo que, en cuanto a mi mensaje y a las enseñanzas de mis discípulos, deben juzgarlos por sus frutos. Si les proclamamos las verdades del Espíritu, el Espíritu atestiguará en vuestro corazón que nuestro mensaje es auténtico. En nuestros días, en 2024, otra vez toma fuerza la enseñanza de que es el corazón el que debe reemplazar a la mente en el juicio sobre la realidad. Es la llama trina encendida la que en realidad comprende más rápido y más certeramente lo que sucede a nuestro alrededor. Cada cual debe encarar esa tarea en sí mismo para actuar con el corazón amoroso. El Padre que está en los cielos no deja a sus hijos en una ambigua incertidumbre sobre su situación ante el reino. Si creen en mis palabras, creen de ese modo en aquel que me ha enviado, y al creer así en el Padre, se aseguran vuestra posición en la ciudadanía celestial. Puesto que son hijos de Dios, entonces han nacido del Espíritu de Dios. Y cualquiera que ha nacido del Espíritu tiene dentro de sí el poder de vencer todas las dudas. Y esta es la victoria que supera todas las incertidumbres, vuestra propia fe. Nicodemo era un hombre de edad, rico, refinado, miembro del Sanedrín judío. Quería conversar con Jesús, pero no se animaba a hacerlo libremente porque muchos dirigentes estaban ya en desacuerdo con el maestro y no quería ser identificado con sus seguidores. Sin embargo, a través de Andrés pidió una entrevista clandestina en casa de Flavio con Jesús. Luego de las presentaciones, Nicodemo dijo: «Rabino, sabemos que eres un instructor enviado por Dios, porque ningún simple hombre podría enseñar así, a menos que Dios estuviera con él. Y estoy deseoso de saber más cosas sobre tus enseñanzas relacionadas con el reino venidero». Jesús respondió a Nicodemo: en verdad te digo, Nicodemo, que a menos que un hombre nazca de lo alto, no puede ver el reino de Dios». Entonces Nicodemo contestó: «¿Pero cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando es viejo? No puede entrar por segunda vez en el seno de su madre para nacer». Jesús entonces continuó: «Sin embargo, te aseguro que a menos que un hombre nazca del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. Pero no deberías asombrarte porque he dicho que debes nacer de lo alto. Cuando sopla el viento, oyes el susurro de las hojas, pero no ves el viento, de dónde viene o a dónde va. Y lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido del Espíritu. Con los ojos de la carne puedes contemplar las manifestaciones del Espíritu, pero no puedes discernir realmente el Espíritu». Nicodemo
manifestó otra vez su incomprensión sobre lo que el maestro le expresaba. Jesús entonces le dijo: ¿es posible que seas un educador de Israel y que sin embargo ignores todo esto? Los que conocen las realidades del Espíritu tienen el deber de revelar estas cosas a los que disciernen solamente las manifestaciones del mundo material. Pero, ¿acaso no crees cuando te hablamos de las verdades celestiales? ¿Tienes el coraje de creer, Nicodemo, en alguien que ha descendido del cielo, en el mismo Hijo del Hombre? El anterior es un párrafo muy interesante del discurso del Maestro. Compromete a todos quienes se sienten sus discípulos. Los invita a ser valientes, a tener coraje para ejercitar el deber de explicar las realidades del Espíritu a quienes solo reconocen una realidad material. Nicodemo entonces, si bien aún no comprende lo que Jesús le explica, tiene una actitud abierta y pregunta cómo empezar a captar ese espíritu que lo prepare para entrar en el reino. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. El Espíritu del Padre que está en los cielos ya reside dentro de ti. Si quieres dejarte conducir por este espíritu que viene de arriba, muy pronto empezarás a ver con los ojos del Espíritu. A continuación, si escoges de todo corazón seguir la orientación del Espíritu, nacerás del Espíritu, porque el único propósito de tu vida será hacer la voluntad de tu Padre, que está en los cielos. Al encontrarte así, nacido del Espíritu y feliz en el reino de Dios, empezarás a producir en tu vida diaria los frutos abundantes del Espíritu. Nicodemo se fue impresionado y algo desconcertado, pero fue sincero en su accionar. Por su posición, le costaba someter su voluntad a la del Padre, tal como un niño acepta la voluntad de su padre en la tierra. Nos cuentan que finalmente Nicodemo alcanzó un grado de fe suficiente para entrar en el reino. Protestó tímidamente cuando el Sanedrín intentó condenar a Jesús sin juicio. Pero más tarde, con José de Arimatea, reclamó el cuerpo de Jesús, incluso cuando la mayoría de sus discípulos habían huido atemorizados del lugar final de la vida del Maestro. Enseñanzas en el siglo XXI. Glotonería. Glotón es quien come en exceso o alguien que tiene un apetito excesivo por algo, entendiendo por excesivo algo más allá de una necesidad razonable. El glotón puede estar castigándose a sí mismo. La glotonería es una forma de autocastigo, porque ya sea cualquier entrada exagerada de comida, sexo o poder, llevará a la destrucción del glotón, ya que esa energía no es asimilada, sino almacenada, lo que después produce el efecto de devorar a su anfitrión. Esa energía acumulada buscará liberarse a sí misma de su estado estático, aunque eso signifique la destrucción de su anfitrión. Hay un error en no saber que el Padre proveerá todo lo que necesitemos para sustentarnos cuando estamos a su servicio. ¿Por qué necesitaríamos acumular excesivamente dentro de nosotros una energía que es parte del espíritu de vida? Aclaran los maestros luego que no todo peso de más en el cuerpo es signo claro de glotonería, ya que cada cual tiene una estructura ósea y una estatura diferente, lo que determina un cierto peso ideal. Y aquí aparece el problema de sostener una imagen de delgadez inducida desde afuera. Eso ya es vanidad, tema que en algún momento futuro abordaremos. Cada uno, salvo que su cuerpo haya sido saboteado, nace con un mecanismo de regulación para mantener su peso ideal. Lo que sucede es que se distorsiona porque la mayoría de las personas comen más de lo que necesitan. Cada cual debe analizar si su transgresión contra sí mismos es glotonería o vanidad.
Cuando uno es glotón por autocastigo y acumula sobre sí mismo, suele ser debido a una carencia de autorrespeto y autoestima. Se convierte en glotón por la excesiva repetición de su propia experiencia autocreada de ser víctima. Esa persona se está escondiendo de su dolor de sentir que no vale y por medio de esa acumulación irreflexiva adormece sus sentimientos. Esto, como pueden ahora ver, es en mucho el mismo deseo de esconderse de los sentimientos de uno mismo, de ser inadecuado, no amado, u otras maneras de no merecer, como la vida de aquel que es adicto a las drogas o al alcohol. También la sociedad experimenta con mucha frecuencia lo que se llama bulimia. Afecta a personas, hombres o mujeres, que sienten que no valen, por lo que ellos, repetida e irreflexiblemente, es como que se engullen a sí mismos y entonces, disgustados con ellos mismos, terminan vomitando todo. Se ha convertido en estos tiempos en una nueva enfermedad, con la que la gente joven batalla por ser, y no pueden lograr tener alguna forma física u otra imagen de falsa perfección, que ya sea se les haya dado o que ellos mismos hayan adoptado. El glotón y el bulímico comen para llenar algún vacío interno. El primero busca formar un escudo que lo proteja de la agresión emocional de los demás o de sí mismo, mientras que el bulímico, aunque puede aparentar ante el mundo que es delgado, esconde en sí mismo el problema de la glotonería y la vanidad. Dice Sananda: vean, queridos, estos pecados, entre comillas, que nosotros estamos definiendo para ustedes, son realmente los síntomas del cáncer del anticristo en su interior, devorando, confinando y limitando su creatividad de la vida. Cuando eso nos pasa, nuestro espíritu está combatiendo el sufrimiento de cadenas limitantes autocreadas. Ahora bien, es momento de reconocer estos síntomas y pedir al Padre interno que nos proporcione su poder, su sabiduría y su amor para ayudarnos a liberarnos de estas cadenas que frenan el desarrollo creativo espiritual. Dictado por Jesús Sananda, Lord Miguel y Saint Germain, Adrutea.